vicepresidente de Guatemala y miembro, actual diputado al Parlacén. Entonces, le habíamos hecho una pregunta con relación al tema de la violencia en Guatemala. ¿Cómo entiende él que puede su país superar esta situación? Bueno, la región es muy violenta, tanto que hay un triángulo de mucha violencia: Salvador, Honduras y Guatemala. Ahorita en Latinoamérica somos los más violentos. Tenemos una incidencia de homicidios en Guatemala, alrededor de 20 homicidios diarios. El Salvador tiene 36 y Honduras 40. Es una gran cantidad de homicidios que está mezclado. Primero, tenemos una gran cantidad de violencia. Somos sociedades muy violentas. La mitad de ellos están conectados con el narcotráfico, crimen organizado. Definitivamente, el contrabando, crimen organizado, que lleva muchísimos años de estar. Y eso fue lo que aprovecharon. Aprovecharon el narcotráfico, aprovechó el contrabando que existía en Guatemala y en la región. En nuestra región siempre había mucho contrabando. Comenzó con el ganado, el licor, el tabaco, que era lo que siempre se contrabandeaba. E incluso gente que acá sabía y ya lo tomaban como un trabajo. Voy a ir a trabajar al contrabando, y mucha gente lo trabajaba así. Sin embargo, cuando el crimen organizado tomó mucho auge y ese tráfico de gran cantidad de drogas, armas, personas, comenzó a circular, porque no solo son drogas, un montón de otras cosas, vino la debacle financiera mundial. Nuestros países, por la debilidad que teníamos, fuimos fuentes de lavado de dinero, de evasión fiscal mundial. Yo actualmente estoy trabajando con Global Financial Integrity. Hemos visto que el lavado de dinero es activísimo en la región. Todo el mundo lo trata de cubrir, pero es un problema serio. Ahora, porque anteriormente era una violencia de guerrilla, de revolución. Bueno, sí, ahora es de narcotráfico. Siempre éramos muy inquietos. ¿Cuál es mejor de las dos? Siempre éramos muy inquietos y la Guerra Fría se aprovechó de la región y se aprovechó de nuestra actitud, que es bastante violenta. Somos gente violenta. Usamos piñatas. Y los maras, le pegamos a las pobres figuritas, y los niños les enseñan a pegar. Desde que son chiquitos le dan un bate para que le... ¿Verdad? Yo no había pensado en esa manifestación violenta. Y aplaudimos, y en las fiestas de los niños se usan las piñatas. ¿Cuál es más mala de las dos violencias? Bueno, yo creo que la violencia es mala siempre, claro, todo es malo. ¿Cuál es mejor, pero la menos mala es la ideológica, porque es más regularizada. Porque ya el negocio del crimen organizado es un negocio mundial, en la que ya no importa, ya no hay ideologías, y lo está ofreciendo la gente joven, la gente que no tiene empleo, que no tiene trabajo, no tiene oportunidades, y me ofrecen que por llevar dinero me hagan un platal, que por transportar cocaína, por hacer crack en Guatemala, que son fábricas tremendas. Un dominicano fue que inventó el crack, ¿usted sabía? No lo sabía. Fue un dominicano, nosotros tenemos ese honor. Vive en Santiago ahora, está retirado. Un dominicano fue el inventor del crack, de cocinar la cocaína. Exacto. Entonces, hoy en día es un mercado activísimo que representa millones de dólares. Y Estados Unidos lo sigue consumiendo. Y en Estados Unidos no se ha hecho un control absoluto tampoco. Ni se ha... Es un asunto moral, económico, pero social. ¿Es tan insegura Guatemala como se percibe? Julio, están los Zetas ya instalados en la frontera norte. Hay mucha norte. Seguridad. Digamos, el negocio de carros blindados es un negociazo. Hoy en día tenemos carros blindados por todos lados. Ya hay carros blindados ya en Guatemala. Por todos lados. Es decir, yo tengo 3 carros blindados en mi casa. ¿Usted tiene 3 carros blindados? ¿Cuánto cuesta blindar un carro? Como $40,000. ¿Y qué parte del carro se blindan? Todo, es decir, todo. $40,000. Te quitan el sunroof, te y ponen ya eso es necesario. Pues si estás en una posición prominente, sí. Creo que, y no es la violencia que te van a matar los guerrilleros, que te van a decir que te roban un celular, por quitarte el reloj. Y ahora no solo te pegan, te sacan una pistola y te pegan un tiro en la cara. Y consume más combustible el carro blindado porque pesa más. Claro que Oye, sí. ¿qué Entonces, problema es un problema muy serio. Y cuando mataron a Facundo Cabral, ¿usted estaba allá? Exacto. Sí, fue un problema serio, fue un sábado en la mañana, fue terrible. Porque era una persona muy querida, sin embargo, había mucha asociación con el crimen organizado, prostitución. Era prostitución y narcotráfico. Y eso fue, yo creo que él estaba en el lugar equivocado, fue un muerto colateral. Porque a él tenía un contrato con unas personas que estaban en el narcotráfico y lo llevaban al aeropuerto, y el ataque era contra el que iba manejando. Sin embargo,
los que lo atacaron, pues le dieron, el tipo se agachó y le dieron a Cabral, que era el que estaba adelante. El lugar más peligroso era en un carro. Entonces, es una cosa seria, es un problema serio, pero es un problema cultural. Además, un hombre que llevaba un mensaje de paz por el mundo, como Facundo Cabral, entonces termina muerto de una manera tan violenta y sin ningún tipo de compromiso con lo que estaba pasando, ¿no? Pues él fue una víctima porque tenía un contrato con estos lugares que lo llevaban, porque había el que lo contrataba a él como artista era un que estaba vinculado con el crimen organizado. Y estamos conversando con el señor Rafael Espada, ex vicepresidente de Guatemala, de Guatemala. Y no solamente, pero en su condición también de miembro del Parlamento Centroamericano, por su condición de ex vicepresidente de Guatemala. Preguntarle sobre la crisis política a raíz de la situación de la salida del golpe de Estado del presidente Mel Zelaya, y entonces posteriormente usted como vicepresidente asume y es quien termina entregando, haciendo el traspaso de mando al presidente Porfirio Lobo. No, él es de Guatemala. Es en Honduras, lo que tú estás planteando es de Honduras. Escúchame, él es con Álvaro Colón. Organiza tu mente, déjame yo preguntar. No, espérate, porque ellos tuvieron su crisis allá. La crisis antes, el Rosenberg. El primer intento de golpe de Estado en América Central fue en Guatemala. Sí. Porque le dio al presidente muy duro con la historia de un tipo que era un loco. Aquel abogado que grabó para acordarle a las personas un video. Que decía que si lo mataban era responsable. Que después lo mataron. Y después lo mataron. Se mató él. Sí. Digo, pero acusaron a Álvaro Colón de eso. Exacto, a él, a su esposa, al secretario. ¿En qué terminó eso? Lo que no se sabe, porque lo que se sabe públicamente es que se demostró que no era verdad. ¿Qué era lo que había ahí realmente? Bueno, lo que pasó es muy complejo, porque no está todo descubierto, pero de lo que se vio de los hechos, los sicarios que lo mataron fueron pagados por él mismo. ¿Por él mismo? Él se mató, él se mandó a matar. Para justificar lo que había dicho. Tenía una crisis tremenda, tuvo una crisis tremenda psicológica. Estaba en ese momento en un proceso mental. Era un abogado muy inteligente, una persona muy inteligente, pero muy conflictivo, con serios problemas personales, económicos. Se estaba en el segundo o tercer divorcio, una cosa así. La madre acababa de fallecer y por alguna razón el tipo decidió suicidarse, pero medio contaba la historia y medio no. Y con unos amigos hice el video. Claro, si a mí un amigo me dice, mira, hagamos un video y voy a decir en el video que me voy a morir, ya le digo, mire, algo tiene. Había un video muy raro. Rodrigo Rosenberg. Él lo subió a YouTube. Entonces, en 2 partes. No, lo subieron a todo el mundo. Entonces, y eso, en realidad, él dio el video y se lo dio a un amigo. Dijo, si me matan, a mi funeral llevas este video. Y llevaron el video al final y fue cuando se explotó el asunto. Pero para hacer la historia, que es muy larga y complicada, más corta, el tipo decidió implicar al gobierno en su muerte y él, a través de unos amigos, consiguió unos sicarios, le dice al sicario que había un tipo que lo estaba extorsionando y que era así, asá, y describe al tipo él como se vistió como el tipo que supuestamente manda a pagarle a los sicarios y le dice, va a haber un tipo que anda en bicicleta un domingo en la mañana y siempre se baja y toma agua en tal lugar, lo hace siempre. Entonces se va a parar en ese lugar, va a tomar agua y cuando usted lo ve que está tomando agua, pega el tiro en la cabeza. Entonces el tipo llegó, le dijo a su seguridad que se quedaran, porque si iba a ir solo, se va en bicicleta, regresa, avisa por teléfono y ya está el tipo sentado y tomando agua. El tipo llegó tomando agua y le pegó en la cabeza y se fueron. Ahora, el asunto que sí hizo una investigación muy buena, y en la película el carro donde iba el sicario era un Mazda que tenía un rim rojo muy raro, que no era de fábrica. Un círculo rojo, que no era de fábrica. Entonces comenzaron a buscar carros Mazda y lo encontraron en un taller, y ese taller pues conectaron y encontraron al grupo de sicarios que están presos ahorita. Eran como 12 sicarios. ¿Qué pasó con las informaciones que se filtraron de las conversaciones de Rosenberg con su novia, por Bibi? Esos están en la fiscalía y desafortunadamente... ¿Qué vínculo tenía la novia de él con el presidente guatemalteco? Ninguno, pero el problema es que él en ese momento estaba en un problema serio porque la novia la mataron. A la novia y al padre lo mataron. Pero después de matarlo a él. No, antes. Por eso se decía que el gobierno lo quería matar a él, porque el gobierno había matado a la novia. El padre de la novia era un empresario. La novia era una mujer casada.
La novia de él era una mujer casada. Normal. Y tenía una serie de conversaciones telefónicas muy raras, incluso tremendamente pornográficas y durísimas, y mantenía una relación a través del teléfono. Él era una persona muy, muy complicada. Y entonces había muchas personas incluidas, y a la muerte, la muchacha iba manejando el carro y el padre, que iba al lado, a él lo pararon unos individuos, le disparan 6 tiros y una bala pega en la parte de atrás y a ella le entra por atrás la bala, porque pegó en el paral y la mataron. Entonces él estaba muy deprimido, la novia muerta, la esposa se había ido a México. Eso lo deterioró emocionalmente. Entonces estaba deterioradísimo y muy deprimido. ¿Cómo se llamaba la muchacha? ¿Usted recuerda el nombre? ¿Bocio? Musa. Musa. La muerte de Víctor Hugo, el periodista, ¿se esclareció por fin? No se aclaró nunca se aclaró mucho tampoco. O sea, han habido 3 periodistas muertos que nunca se ha aclarado muy bien la situación. Hubo un gran debate cuando se presentó la candidatura presidencial de la primera dama en Guatemala, y hubo un impedimento constitucional. El que ella no pudiera presentarse hizo que perdieran las elecciones. ¿Usted cree que...? Sí, porque ella dijo que se divorciaba del presidente para casarse con el país. Sí se divorciaron. Pero yo creo que fue un movimiento político, lo digo ahora sí, lo dije desde el principio. Se veía de vicepresidente, lo dije, que respetaba las decisiones de ellos, pero no estaba de acuerdo. Perfecto. Sí, un hombre serio. Era una simulación. Yo dije, yo como vicepresidente respeto al presidente, pero es una decisión que no estoy de acuerdo. Exacto. Y porque yo creo que el futuro político de la señora era muy bueno. La primera dama es una mujer muy activa, muy política. ¿Por qué no modificó la Constitución? Sin embargo, había que modificar la Constitución. ¿Pero por qué no la modificó? El problema, bueno, el Congreso lo tenía que modificar y el Congreso no lo quería modificar. Compraron los congresistas que no quieren. ¿Qué pasó? Aquí se hizo. No se puede hacer. ¿Qué pasó? Ahora, no pudieron. Sí. Lo que se hace, lo que se hizo es que en realidad lo que había era un error en la redacción. Fue un error de redacción y la interpretación depende de cómo quieren ser los abogados y cómo lo quieren tomar. La redacción de la Constitución ponía que prohibía que a las familiares de los presidentes fueran electos como candidatos siguiendo al presidente. Sin embargo, no mencionaban cónyuge. Hablaban de consanguinidad y afinidad, pero nunca mencionaban la palabra cónyuge. Entonces ella diciendo, no dice cónyuge, yo no tengo consanguinidad, y asumían que no había afinidad, pero ¿cómo no va a ser una afinidad? Claro, la esposa es la principal afín. La esposa es la principal afín. Eso era un montaje. Bueno, eso puede ser que no sea muy afín tampoco. Bueno, pero digo legalmente estamos hablando. Pero entonces hubo una excepción legal. Había unos abogados que decían que sí, otros que no. La Corte Constitucional dijo que no. Entonces, la Corte Constitucional, que es la Corte Celestial en Guatemala, decidió que es la Corte que dice la Constitución. Okay. Entonces esa corte, o sea, como el Tribunal Constitucional. Sí, solo que esa es una corte que está arriba de la Corte Suprema de Justicia. Igual que aquí también tenemos el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte. Y entonces ellos le dicen a la Corte Suprema qué hacer. Entonces ellos decidieron que ella en realidad no podría hacerlo, ni ella ni la Corte Constitucional. Doctor, entonces, ¿y usted como vicepresidente tenía impedimento constitucional de aspirar a la presidencia? Sí, eso sí está especificado. El vicepresidente no puede ser aspirante. Tiene que esperar un periodo. Y luego lanzarse. ¿Qué pasó con la vicepresidenta que devolvió $2.500? Que había gastado en licores, chocolates, joyas del Estado, por lo menos así lo publicó en Twitter. De problemas con la vicepresidenta, pero sí, fue en la prensa, salió que había hecho una compra. Es la actual vicepresidenta. La actual vicepresidenta había hecho unas compras para dar unos regalos. $2.500. Pues yo no sé cuánto fue, no fue mucha plata, pero sí había hecho que había comprado unos collares, unos chocolates, lo único que es que lo usó con los dineros de ella no hay problema, si era con lo usó con plata de la vicepresidencia. Entonces parece que lo devolvió y es una ridícula. Es una ridícula. Lo de aquí era tan mal. No, bueno, ellos también, bueno, ahora, cuando ellos estaban en oposición, también ellos eran así, eran muy críticos. ¿Cómo se llama la de Filipinas, que tenía como 500 pares de zapatos? Marcos. Imelda. Esto provocó un escándalo que ella tuvo que devolver. El asunto es que también ellos, cuando estaban en oposición, eran muy críticos con nosotros. Es decir, cualquier cosita que sucedía hacía un escándalo tremendo. ¿Y usted va a aspirar a la presidencia en el próximo periodo? No, ahorita no, mejor dicho, no sé.
Espérate. No sé. Los políticos siempre aspiran. Pero espérate, después él está en eso. Bueno, vamos a ver. Yo soy relativamente nuevo en la política porque yo era cirujano cardiovascular, o soy cirujano cardiovascular. Estoy operando, incluso ahorita regresé a operar. Bueno, operé a Guatemala. Y eso fue lo que dije, que en lugar de operar a un paciente, iba a operar al país. Entonces, a eso es lo que vamos. Pero es la posibilidad, soy político, ahora soy político, pertenezco al grupo político. ¿Qué cargo tiene usted en el partido? Mucho. Ahorita no, ninguno. No. En la pasada cumbre de las Américas, el tema de la legalización o despenalización de la droga fue uno de los ejes centrales de los debates. Ustedes, como víctimas del negocio y del crimen organizado del narco, ¿tienen una posición como partido o como país frente al tema de la legalización de la droga? Bueno, yo sí tengo una posición, yo personalmente tengo una posición, y creo que el presidente Otto Pérez, cuando lanzó el mensaje era un mensaje político que tenía mucha razón. Decir, mire, lo que hemos hecho por 40 años no ha funcionado, discutámoslo. Lo malo es que dijeron, despenalicemos o cambiemos la penalización de la droga, y no fueron específicos en qué hablamos. Si hablamos de producción, de distribución, de transferencia o consumo. Yo, digamos, el consumo pues no debe ser penalizado porque es un enfermo. El drogadicto es un enfermo, que es un paciente, es un enfermo que hay que tratarlo. Ahora, si el individuo, pues si está bajo los efectos de la droga y mata a una gente en un accidente de carro, pues sí es penalizado. Porque eso no es droga, es un crimen. Eso es con el alcohol. Lo hace la gente con el alcohol. Todo. Y eso tiene que ser penalizado. Ahora, el consumo, si el tipo se quiere atiborrar en su casa de drogas, que lo haga, pero que no dañe a ninguno, se está dañando el mismo. Pero es un problema de salud que es muy raro que sea individualizado, siempre es un grupo. Sin embargo, yo estoy de acuerdo que hay que discutirlo. Lo que no podemos hacer es sacarle bandera blanca a los narcos. Decirle, ok, hagan lo que quieran porque ya nos cansamos, estamos matando mucha gente, ustedes sigan con su negocio. Eso no se puede. Hay que regularizarlo, pensarlo, estructurarlo bien. Nosotros en Parlacén lo discutimos, estamos de acuerdo que hay que rediscutirlo. No llegaron a una conclusión en el Parlacén. Llegamos a la conclusión, y Manolo lo puede aclarar más tarde. Dijimos que lo íbamos a estudiar, que lo íbamos a inteligentemente a discutir y a definir qué es lo que queremos despenalizar o queremos discutir. Claro, eso es un proceso largo de países, pero tiene que ser en conjunto. Guatemala solo no puede decir, mire, yo voy a legalizar las drogas. No, es imposible, no se puede. Tiene que ser una decisión regional. Los mercados de consumo son los que tienen que legalizar. Bueno, el consumo sí, y eso en muchos países lo han hecho. Sin embargo, en el consumo hay también que aclarar que también la distribución, la fabricación y todo el proceso, porque no solo es droga, la droga va con armas, va con prostitución, va con tráfico de personas y la corrupción en el gobierno. Sí, los gobiernos es lo corruptos, peor de todo, que debilita las instituciones. Debilita toda la institucionalidad. Entonces no podemos decir, mire, que se vuelva legal, es imposible. Tenemos que discutirlo inteligentemente. Creo que Naciones Unidas, y creo que la transferencia de la cumbre, transferirlo a una institución grande en la que haya participación de todos, pero con efectividad. Que nos demos un plazo. Bueno, en los siguientes 3 años tenemos que tomar decisiones fuertes. ¿Usted como médico cree que el pasivo de salud, el pasivo sanitario como secuela del narcotráfico es socialmente manejable como es socialmente manejable el del alcohol? Es carísimo, ¿no? Es carísimo y cuesta mucho. Hay que hacer un centro de rehabilitación, la parte de prevención, educación, la parte de educación a los niños. Hay que comenzarlos desde pequeños. Los programas de educación son muy débiles. No hay una buena educación, una buena instrucción. Tenemos que hacer un problema, como digo, es un problema social, político y económico que va a conllevar una gran cantidad de presupuesto. Bueno. Y nuestros presupuestos son muy pequeños, muy limitados. Bueno, permítanme hacer llegar un saludo desde aquí, a propósito de la presencia en el país de el expresidente Mel Zelaya, y espero que él no se me disguste con este saludo, pero hacer llegar un saludo muy especial. Si va a disgustar, no lo diga. A la embajadora de Honduras ante la ONU. La embajadora de Honduras ante la ONU. ¿Y cómo tú conoces? Lisi Flores, que es la hija del expresidente Carlos Roberto Flores Facuse, que es a la vez también el dueño del periódico La Tribuna. Ella periódico de derecha que Julio escribe. Estoy seguro. ¿Tú estás escribiendo ahí, Julio? Estoy seguro que Lisi Flores será presidenta de Honduras.
¿Tú crees? Estoy seguro que será presidente de Honduras. Denuncia a Lobo como el presidente más criminal, ha matado 18. Porfirio Lobo Sosa no ha hecho su papel. Y la gran corrupción de la droga de República Dominicana se ha trasladado para Honduras, que combata eso allá. Pero Honduras ha tenido sus problemas históricos. Lo ha tenido. No hay seguridad para la vida, ni las libertades. Ha tenido sus problemas históricos. Ahora Zelaya va a ser presidente otra vez de Honduras. Bueno, Parlacén también, que se va a desacreditar por eso, que no lo denuncia. Habría que modificar la Constitución. Esa piedra hay que modificarla. ¿Qué es lo que se creen los hondureños? Habría que modificar la Constitución porque ese es un artículo pétreo. Sí, pero esa piedra, como dicen ellos, la piedra. Pero Pichardo está mudo, dale el micrófono a Pichardo que hable. Julio, perdóname. Tiene a Lobo, a ese Lobo. El presidente Micheletti, va a un debate, el presidente Micheletti. ¿Qué Micheletti? Estamos hablando de la gente. Es de la gente que estamos hablando. No, ningún presidente Micheletti. Señor Cuchillo, señor Espada, ¿usted está de acuerdo con que le digan presidente a Goriletti? Claro que no. Ahí de derecha. Espérate, yo quiero hablar con el presidente. El Parlamento Centroamericano, en el momento que se presentó la situación política en Honduras, condenó el golpe. O sea, que ustedes no le llaman presidente a Goriletti. Ahora, como Parlamento Centroamericano, nosotros condenamos el golpe. Ahora, a él le conviene. Pero condenen a Lobo también como criminal. Ahora, él le conviene. Déjalo hablar. El presidente Lobo es el presidente pro tempore del siglo. ¿Cuántos periodistas muertos? Y llegó ¿Cuántos periodistas llegó a la muertos? presidencia mediante un proceso electoral. El más votado de toda la historia. Yo pienso que el presidente Lobo está enfrentando una situación para él muy difícil. Y yo creo que él tiene intenciones de reconciliar su país. ¿Oíste, Zelaya? Se van a desacreditar igual que lo vean. Permítame dar estos datos. Vamos a ver. Para Porfirio Lobo Sosa ser presidente tuvo que ganar 2 veces las elecciones. ¿Por qué? La primera vez que la ganó, ese Micheletti. Ese Micheletti del partido de Zelaya y Zelaya le hicieron un fraude. Sí, es verdad. Y no le permití y no lo declararon presidente. Goriletti era del partido de Zelaya. Sí, no era de Porfirio Lobo. Se unió con Zelaya. Es que Goriletti siempre ha sido eso. Ganó Porfirio Lobo, se unió con Zelaya, le hicieron un chanchullo. Y después le dio golpe a Zelaya. No pudo, el problema fue el vínculo con Chávez. Y después